Hola, en este podcast hablaremos sobre otro de los casos en los que se ha aplicado la metodología de innovación social. En particular, te contaremos sobre cómo se dio la implementación de la segunda fase de la metodología, que consiste en generar alternativas después de abordar la primera fase de entender el problema. Tomemos como ejemplo el caso de la estrategia Unidos, para entender a fondo cómo se puede aplicar esta segunda fase de la metodología. Para empezar, es importante que sepas cuál es el marco de este proyecto. La estrategia Unidos consiste en hacer un acompañamiento familiar por un periodo específico de tiempo, en donde se articulan el acceso a los servicios sociales públicos y privados a las familias en pobreza extrema. Luego de poner en práctica la fase 1 de la metodología de innovación social, se determinó como objetivo para la segunda fase rediseñar varias herramientas que los cogestores sociales desarrollan en los espacios de trabajo, con las familias en situación de pobreza extrema. Gracias a los resultados de la fase 1, se logró tener una perspectiva sobre la importancia de repensar estas herramientas, dado que se llegó a entender como parte del problema que dichas herramientas estaban planteadas con un lenguaje técnico y distante tanto de los hogares como de los cogestores sociales. Y esto generaba un desinterés por parte de las familias, una debilidad en el concepto de corresponsabilidad en relación a las tareas que cada parte debía realizar, así como un discurso basado en prejuicios por parte de los cogestores. Esto resultaba en una falta de articulación entre las sesiones, sus temáticas y los indicadores de la estrategia. Se encontró que entre estas herramientas, el plan del hogar de la estrategia Unidos era fundamental, teniendo en cuenta el concepto de corresponsabilidad, los mecanismos de seguimiento a tareas y la identificación de aprendizajes del hogar durante el acompañamiento. Esta herramienta en particular resulta clave para la estrategia Unidos, ya que permite señalar los indicadores con los que se cuenta y se trata de un proceso de planeación que se construye conjuntamente entre las familias y los cogestores sociales. A partir de esta identificación se dio paso a la fase 2, que como mencionamos anteriormente consiste en generar alternativas y que en este caso se basó en diseñar una alternativa para que la herramienta Plan de Hogar cumpliera sus objetivos. El desarrollo de esta segunda fase se dio de manera conjunta con el equipo de trabajo responsable del diseño y creación de estas herramientas, es decir, el GIT de diseño metodológico. El primer momento de esta fase fue inspirar, un momento clave con el que se busca romper con las ideas preestablecidas para lograr proponer otras iniciativas desde las que se incorporan dinámicas y espacios de creación. En este caso, a través de los diferentes espacios que se crearon con el equipo del proyecto, fue posible revisar varios referentes de segunda fuente, tanto internos como externos a la entidad. A partir de ahí, se encontró que una de las maneras en las que se han desarrollado propuestas para trabajar con familias en pobreza extrema era a través de materiales impresos que permitían detonar conversaciones horizontales entre personas. Uno de los referentes más relevantes es el caso del gobierno chileno, que a través del programa Puente usó cartillas caracterizadas por un lenguaje poco técnico, así como de analogías que tuvieron un impacto positivo para denotar la acción y corresponsabilidad de las familias. Estos referentes permitieron que el equipo del proyecto tuviera algunas ideas de casos exitosos, desarrollados en otros contextos, no solo para romper las ideas preestablecidas, sino también para identificar los aciertos que otros ya habían realizado en proyectos similares. Una vez se analizaron los referentes, se dio paso al momento de crear. Este momento consiste en abrir espacios de creación que nos permitan pensar a fondo en las diferentes alternativas del encargo. Para lograr esto, se usaron diferentes materiales como marcadores, post-its, pliegos de papel craft y elementos que permitieran plasmar las diferentes ideas del equipo del proyecto para el desarrollo de las nuevas herramientas de la estrategia Unidos. En total se realizaron 6 talleres de 2 horas aproximadamente cada uno, en donde se propusieron ideas que iban siendo discutidas y analizadas con respecto a los hallazgos del diagnóstico de la fase 1. Para nutrir este ejercicio, se propuso imprimir los principales hallazgos de la fase anterior, para de esta manera
tenerlos como un insumo visible para todos los integrantes del equipo del proyecto y así poder contrastar, descartar o aceptar las ideas que se iban generando en relación al encargo y al diagnóstico. Una de las ideas iniciales que surgió en este momento fue cambiar el formato de la herramienta, que antes era presentada en un papel del tamaño de un pliego. La propuesta fue transformarla a una serie de tarjetas más pequeñas, para que la dinámica que ocurría en el contexto fuera más divertida y permitiera al hogar entender la información que el cogestor les estaba presentando. Sin embargo, esta idea fue posteriormente descartada, ya que el número de tarjetas era demasiado alto y esto alargaba el tiempo de la sesión, ocasionando que las familias se desconectaran de la actividad, además de generar confusión por la cantidad de categorías de las tarjetas. Después de varias discusiones frente a la manera de construir la herramienta, se llegó a la decisión de presentarla en forma de cuadernillo. Este formato permitía una forma organizada de presentar la información sobre los pasos que el cogestor debe seguir, escrita con un lenguaje claro para las familias e incluyendo espacios de diligenciamiento. Tras este momento de crear, en el que se descartaron las ideas que no respondían completamente al encargo y se seleccionó la que se acercaba más a este, se detalló la propuesta final, en el momento de desarrollar. En este caso, el desarrollo de la idea final consistió en varios aspectos: la elección del tipo de papel, de la gráfica y los colores, así como de los espacios para diligenciar, tanto para el cogestor como para las familias. Estas elecciones estuvieron ligadas a un entendimiento de cómo se daba la dinámica de diligenciamiento, los tiempos generales y el discurso del cogestor. La propuesta final fue un impreso que permitía visibilizar los indicadores alcanzados y por alcanzar, para que las tareas que se acordaran de manera concertada fuesen alcanzadas y tuvieran un responsable puntual, con el fin de poder hacer seguimiento a los compromisos y reconocer los aprendizajes de los hogares al realizar las tareas. Esperamos que este caso te sea útil para poder implementar la segunda fase de la metodología de innovación social. Te invitamos a continuar con la tercera fase de la metodología,